Bueno, y ahora vamos a proseguir con eh, algo eh, más complejo, que son las oscilaciones forzadas de los sistemas con dos grados de libertad. Eh, bueno, entonces, a la estructura general, acá les voy a presentar una metodología específica, digamos, de vuelta dejo la metodología general para el próximo capítulo de sistemas con n grado de libertad, pero esta metodología me parece importante porque, según o sea, el problema con un sistema con dos grados de libertad de oscilaciones forzadas siempre se puede escribir en una estructura matricial de este tipo. Entonces, donde tenemos lo mismo que tenemos para un sistema de oscilaciones libres con el término no homogéneo, digamos, de la fuerza de excitación. Bien, esta metodología, la metodología general que vamos a desarrollar más adelante, no la puedo aplicar si existe sistema de amortiguamiento. Entonces, en el caso general, esto va a ser cero, pero la que voy a presentar ahora, que es para 2 grados de libertad solamente, sí me va a permitir considerar amortiguamiento. Entonces, lo voy a poner como ejemplo porque me permite, por más que es una metodología para 2 grados de libertad, sí me permite eh, considerar el amortiguamiento, que es realmente importante, o sea, es insoslayable en la descripción de los sistemas. Bueno, de vuelta vamos a empezar por lo más sencillo, que es considerar fuerzas armónicas, o sea, estamos considerando como que en cada una de las masas se puede aplicar una fuerza armónica de diferente amplitud, con la misma frecuencia, pero de diferente amplitud, y entonces si tenemos unas oscilaciones forzadas armónicas con eh, de esta forma, obviamente cada una de las masas, acá lo que tengo en mente es el sistema primitivo donde tenía dos masas y tres resortes, ¿no? Ese sería lo que podemos tener en mente. Entonces, bueno, cada una de las masas, aunque es general, ¿no? Cada una de las masas se va a mover con una cierta amplitud que desconocemos, pero a la misma frecuencia que la excitación. Entonces, si yo reemplazo las fuerzas en el lado de la fuerza del no homogéneo, digamos, en el lado derecho, y reemplazo la posición, la velocidad y la aceleración en cada uno de estos vectores, voy a tener, obviamente, el término temporal, la i omega t, común a todos, entonces va a poder simplificarse, y al derivarlo una y dos veces van bajando, digamos, i omega e i omega cuadrado, que termina siendo menos omega cuadrado, y yo toda esta estructura de tres matrices, como tanto la velocidad como la aceleración son proporcionales al desplazamiento, a través de i omega o menos omega cuadrado, todo lo puedo agrupar en una única matriz, digamos sacando factor común la amplitud de los movimientos de cada masa. Entonces, esta es la estructura de pasar de suma de tres matrices a una única matriz donde puedo sumar cada uno de los elementos que venía de la aceleración, de la velocidad y el término de la fuerza elástica, digamos. Esta sería la fuerza viscosa y esta sería el término de aceleración. Entonces me queda una única matriz bastante compleja, con elementos, porque son complejos, digamos, pero es una única matriz. Entonces, si observamos la estructura de esto es una matriz multiplicado por un vector que me da otro vector. Entonces, eso tiene esta estructura. Tiene la estructura de que sea una matriz por un vector que me da otro vector. Para que eso sea así, yo tengo que definir que cada uno de los elementos de esa matriz, que la voy a llamar impedancia mecánica, las defino de este tipo. O sea, la Z, el elemento RS va a ser el elemento de la matriz de masa RS, el elemento de la más I omega por el elemento de la matriz de amortiguamiento RS y por el elemento RS de la matriz de la elasticidad. Eso para cada una de las filas y columnas. Entonces, la matriz de impedancia me queda definida de este tipo, que en general depende de I de omega.
Entonces, recalcando que estos son un vector de los desplazamientos, este es un vector de la fuerza, yo sencillamente puedo premultiplicar esta expresión por la inversa de esta matriz de impedancia y yo puedo hallar el vector de las amplitudes de los desplazamientos como la inversa de la matriz de impedancia por la matriz de las amplitudes, digamos, de las fuerzas armónicas. Bueno, ya está. Entonces tenemos que la inversa de la matriz de impedancia, bueno, se saca como el adjunto y el determinante, y bueno, y queda la estructura que da este tipo. Este sería el determinante, y acá tenemos la inversa, digamos, los elementos, o sea que cada uno de estos elementos está dividido por este término. Entonces, bueno, esto obviamente tiene una complejidad aritmética, o sea, son unos términos importantes, no son solo numeritos sencillos, pero la estructura, digamos, matricial ya está. Es en base a metodología que conocemos, digamos. Acá no vemos el tema no pasamos por los autovalores y los autovectores, eso es lo que quiero resaltar, aunque van a aparecer, pero no lo usamos como metodología, sino que la metodología es calcular la inversa de la matriz que llamamos matriz de impedancia. Que esta matriz de impedancia tiene su sentido como una matriz que tiene en cuenta como si fuera, porque esto es como si fuera una K, ¿no ven? Esto es como K por X igual a F0, ¿no? Pues, de forma matricial, pero es como que esto tiene en cuenta como si fuera una rigidez pero dinámica, o sea, tiene en cuenta todo lo que tiene que ver, tanto en cada uno de estos elementos está la rigidez, el amortiguamiento y también la inercia, o sea que se engloba todo esto, en esta impedancia, matriz de impedancia está englobado todos los tres factores importantes. Bueno, siendo un poco de álgebra, en general, cuando hay amortiguamiento, las amplitudes dependen de omega y son complejas por el término de amortiguamiento, y la estructura es de este tipo, digamos, donde la amplitud de desplazamiento influye no solo la fuerza que se aplica sobre la masa 1, sino la fuerza que se aplica sobre la masa 2, y bueno, tienen todas estas características. Y su amplitud va a depender obviamente de este denominador. Bueno, entonces veamos un ejemplo donde nos permita visualizar un poco más concreto esta metodología. Y bueno, volvemos al sistema de dos masas iguales, con tres resortes iguales, los desplazamientos de cada una de las masas, y estamos aplicando una única fuerza en la masa 1, digamos. Entonces, como la dinámica, digamos, de este sistema ya lo vimos, estos términos ya sabemos que son de este tipo, digamos, tenemos acá 2K y los elementos diagonales y los elementos no diagonales menos K, o sea que en este caso es bien sencillo, en general esto no es así, y el término no de la derecha, digamos, el término de la fuerza externa es F1 coseno de omega t. Entonces, bueno, esto sería M11, este es M12, M21 y M22, bueno, entonces en este caso no hay matriz de amortiguamiento, o sea que es solo inercia y elementos matriciales de la parte de rigidez, de elasticidad. Entonces el Z11 y el Z22 de estas expresiones son sencillamente menos omega cuadrado por m más 2k, y el Z12, o sea los elementos no diagonales, es menos k, porque esta parte es 0, digamos. Entonces directamente los elementos no diagonales tienen que ver con los resortes, la elasticidad de los resortes. Y bueno, reemplazando las expresiones, tenemos, en este caso depende solo de la frecuencia, porque no hay parte compleja, porque no hay amortiguamiento, entonces las expresiones son estas. Entonces tenemos un término multiplicado por F1 y para la masa 1, y para el movimiento de la masa 2 tenemos otro término en el numerador y el mismo término en el denominador. Entonces, obviamente, la naturaleza del denominador va a influir fuertemente en el comportamiento. Y bueno, acá para hacer lo más visual, este es un polinomio y se puede factoriar. Bueno, acá está factorizado por las raíces del polinomio. O sea, este es un polinomio y lo factoricé como producto de las dos raíces del polinomio. Y como ven acá,
Ya cuando lo vemos de este tipo, pero digamos una factorización de un polinomio, vemos que tanto raíz de k sobre m anula este término, y raíz de k sobre m, perdón, raíz de 3k sobre m anula este término, y la raíz de k sobre m anula este término. Es decir, que cuando se anula el denominador, por cualquiera de las dos valores de frecuencia, la amplitud del movimiento de x1 se va a infinito. Recordemos que lo hay en el amortiguamiento. Entonces acá surgen las frecuencias naturales. O sea, son a las frecuencias naturales de mi sistema que aumentan las amplitudes. Entonces, bueno, acá está el gráfico de x1. En verdad no es x1, sino que es un factor x1 por k sobre f1 para tomarlo para dimensionalizarlo, digamos. Entonces, y acá sería x2 por k sobre el valor de la fuerza, digamos. Entonces, bueno, acá vemos lo que estaba diciendo, que a las frecuencias omega 1, que es raíz de k sobre m, y omega 2, que es raíz de 3k sobre m, el movimiento se va a infinito. Obviamente esto no ocurre, esto es solamente en el caso tan simplificado de que no haya amortiguamiento, pero lo mismo, o sea, pero lo interesante es que a esas frecuencias el movimiento de ambas masas se van a infinito. O sea, yo excito una masa, la masa 1, pero la 2 a omega 1 también entra en resonancia. La masa 2 a la frecuencia omega 1. Y a la frecuencia omega 2, o sea, la segunda frecuencia natural, ambas masas, o sea que la amplitud de ambas masas se va a infinito a ambas frecuencias de resonancia. Bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver con esto de que es un sistema sin amortiguamiento. Bueno, entonces, como les decía, a cada una de las frecuencias naturales el sistema crece, entra en resonancia. Esto para la masa 1 y esto para la masa 2. Lo que quería resaltar era este valor de frecuencia. Fíjense que para la masa 1, que no sucede para la masa 2, hay una frecuencia intermedia entre las dos frecuencias naturales, en el cual la amplitud del movimiento de la masa 1 es 0. Es decir, yo vengo con una frecuencia o sea, vengo creciendo en frecuencia desde 0, la amplitud va aumentando. Acá hay un cambio de signo porque cambia de signo el denominador, pero bueno, es una cuestión de la solución matemática. Si hay amortiguamiento, esto no es así. Y una vez que el sistema empieza a decrecer, pasa a una frecuencia, la amplitud de la oscilación de la masa 1 es 0 y después vuelve a crecer. Entonces, esto realmente llama la atención, que yo, aplicando una fuerza sobre esta masa se quede quieta, mientras que eso no sucede con esta masa. A esta frecuencia intermedia, esta masa no se queda quieta, sino que tiene una cierta amplitud de movimiento. Bueno, esa característica llamativa para lo que le sucede a la masa 1, a la masa donde se aplica la fuerza, allá por el año 1900, se le ocurrió a un ingeniero, ahora no recuerdo el nombre, que eso podría tener una aplicación. Y esa aplicación, ya en el año 2000, se aplicó, ya en otros casos, pero en la torre Taipei 101, que es una torre que se construyó este siglo en la ciudad de Taipei, en Taiwán, que tiene 101 pisos. Bueno, este fue durante unos años el edificio más alto del mundo, tiene 500 metros esta estructura acá tiene 500 metros. Bueno, esta estructura de 500 metros, se imagina, está sostenida solo en el piso. Entonces, los días de viento, una estructura de 500 metros oscila bastante, podría oscilar bastante, digamos, en los pisos superiores, digamos. Y bueno, a los ingenieros se le ocurrió una solución para resolver ese problema. Y lo llaman o absorbedores dinámicos, o también se lo llaman masas sintonizadas. O sea, ese edificio tiene adentro un péndulo con una masa
muy, muy grande, unas cuantas toneladas. Ahora no me acuerdo cuánto era, pero esto es una masa muy, muy grande. Y la idea son otro tipo de oscilaciones. Acá están oscilaciones verticales, digamos, solamente es como lo estábamos mostrando. Es que cuando uno tiene un sistema con elasticidad, en el cual se excita una cierta frecuencia, si se le adosa una masa con los parámetros adecuados, va a haber una frecuencia que va a ser la intermedia entre la frecuencia de resonancia más alta y más baja de este sistema resonante, a lo cual, en vez de moverse el sistema principal, en este caso el edificio se queda quieto y el movimiento se transmite al sistema eh, auxiliar, en este caso. Es decir, un sistema, este edificio que si no tuviera este sistema adosado, estaría oscilando hacia los costados a una frecuencia intermedia, digamos, a esa frecuencia que se estudia, digamos, cuál es la frecuencia en la cual se hace eso, se le pone este sistema adosado y el sistema se queda quieto, obviamente no se queda quieto, sino que reduce mucho esa amplitud, y en cambio el que se mueve es el sistema auxiliar, que es lo que se llama el absorbedor dinámico. Bueno, esto hay mucha información, pero bueno, es una idea una solución muy inteligente para ciertos problemas, digamos. Esto en los autos también se usa, en los sistemas de las oscilaciones de los cables de las líneas de alta tensión, también tiene absorbedores dinámicos, digamos. Hay muchas aplicaciones en las cuales esto se aplica.